Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan de Austria. Él fue un archiduque austriaco que destacó por su pasión por el alpinismo y por realizar distintas actividades al aire libre, llegándose a enamorar de los bellos paisajes de la región del Tirol, además de ser muy querido y respetado por las gentes de Estiria, donde llegaré a dejar su gran huella. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Ahumada y Lidia Juliana. Juan Bautista José Fabián Sebastián de Habsburgo-Lorena nació el 20 de enero de 1782 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Juan el 13º de sus vástagos. El niño recibió el nombre de Juan Bautista, algo que no era común dentro de la familia Habsburgo y aún menos como nombres principales, pero sus padres decidieron ponerle tales nombres en honor al patrón de la ciudad de Florencia, mostrándose la conexión de los grandes duques con el pueblo florentino. Incluso sus padrinos no fueron nobles ni parientes suyos, sino un ciudadano común de Florencia, llamado Giovanni Filippo Barchetone, y un monje capuchino de nombre desconocido. Juan y sus numerosos hermanos serían criados y educados principalmente por sus padres. Llevan una vida tranquila y alejada de la corte florentina, pasando largas temporadas entre los distintos palacios y las villas que poseían sus padres, los grandes duques de Toscana. El niño pasó sus primeros años de vida en el Gran Ducado de Toscana, pero su vida cambió cuando en el año 1790 falleció su tío paterno, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, y como éste no tenía descendencia, todos los dominios de la casa Habsburgo serían heredados por su padre, el gran duque Leopoldo, además de que éste fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio bajo el nombre de Leopoldo II. Ante la nueva posición de sus padres como emperadores, la familia se instaló en la corte vienesa y para entonces Juan tenía tan solo 8 años de edad. Aquel nuevo estilo de vida supuso grandes cambios para los archiduques, debido a que estos habían sido criados en un ambiente más humilde y habían permanecido alejados de la corte florentina, además de que empezaron a recibir una educación más estricta de la mano de distintos tutores. El archiduque pronto demostró ser un muchacho muy inteligente. Él tiene una gran facilidad para aprender idiomas, llegando a escribir y hablar con bastante fluidez el italiano, el francés, el alemán y el latín. También mostraría mucho interés por la historia, la geografía, las humanidades, las ciencias naturales, la milicia, la ingeniería y por los avances tecnológicos de la época. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, a causa de su mala salud, así que su hermano mayor, el archiduque Francisco, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Francisco II. Juan iría creciendo y educándose durante el reinado de su hermano, aunque para entonces ya había estallado la Revolución Francesa y las fuerzas imperiales se estaban enfrentando contra las tropas revolucionarias francesas que empezaron a tomar distintas partes del Sacro Imperio y de los territorios de la Casa Habsburgo. Animado por su hermano el emperador,
el archiduque inició su formación militar, llegando a recibir el rango de mayor general y comandante del regimiento de los dragones. En el año 1800 se le entregó el mando de las tropas imperiales que se encontraban al sur de la actual Alemania, librándose una serie de batallas durante la última etapa de la Segunda Guerra de Coalición. Juan logró invadir con cierto éxito la región de Alta Baviera, pero acabaría siendo derrotado durante la batalla de Hohenlinden. En el año 1801 se firmó el Tratado de Lunéville, estableciéndose así una tregua entre el Sacro Imperio y Francia. Tras llevarse a cabo tal firma, su hermano, el archiduque y general Carlos de Austria, le entregó el cargo de director de Ingeniería y Fortificaciones, además de ser nombrado como director de la Academia de Ingeniería de Viena y de la Academia Militar de Wiener Neustadt. Juan siempre fue un hombre que mostró un gran interés por los bellos paisajes de los Alpes y por sus habitantes, pero en el año 1800 aquel interés aumentó cuando fue enviado por la corona imperial a defender la región alpina del Tirol, enamorándose enseguida de dicho lugar. El archiduque tenía un poder limitado en el condado del Tirol y siempre acataría las órdenes de su hermano el emperador, estableciendo así un plan para defender dicha región alpina durante la Tercera Guerra de Coalición. Pero a finales del año 1805 se firmó la Paz de Presburgo y el Imperio austriaco se vería obligado a ceder las regiones del Tirol y Vorarlberg a los bávaros, contribuyendo hacia la formación del Reino de Baviera. El archiduque permaneció por algún tiempo en el Tirol tras tales cambios políticos y entabló amistad con el noble tirolés Joseph von Hohlmeier, un destacado hombre de letras que se convertiría en uno de los principales líderes de la resistencia tirolesa. Juan ayudó a formar milicias locales en el Tirol y participó activamente en la rebelión tirolesa, donde los campesinos tiroleses se levantaron contra la ocupación francesa y bávara. En el año 1809 estalló la guerra de la Quinta Coalición y el archiduque recibió el cargo de comandante del ejército de la Austria Interior, teniéndose la misión de parar los pies de las fuerzas francesas que estaban invadiendo ciertas partes de la península itálica, además de enfrentarse directamente contra las tropas de Eugenio de Beauharnais, que era el hijastro de Napoleón Bonaparte, enfrentándose contra este durante la batalla de Saint-Gilles, donde las tropas austriacas consiguieron una gran victoria. Tras este éxito militar, Juan y sus hombres siguieron avanzando hacia la ciudad de Verona, pero ante las derrotas austriacas en tierras bávaras se daría la orden de que las campañas italianas finalizasen y que las tropas del archiduque regresasen de inmediato para unirse así al ejército austriaco, que estaba sufriendo serias derrotas ante los franceses y sus aliados. Aquella retirada provocó que las tropas del archiduque empezasen a ser perseguidas por las francesas y serían alcanzados por estas en varias ocasiones, librándose así distintas batallas por el camino, donde las tropas del archiduque serían derrotadas durante su larga retirada. Ante tales derrotas y la amenaza de las tropas que les perseguían, Juan intentó ir junto a sus hombres hacia Hungría, pero una vez más serían alcanzados por el ejército francés, librándose así la batalla de Raab, donde las fuerzas del archiduque volvieron a ser derrotadas. Finalmente, Juan y sus reducidas tropas llegaron tarde a la batalla de Wagram, donde el ejército austriaco volvió a ser derrotado por los franceses. Esta gran derrota ocasionó que su hermano mayor, el general Carlos, se mostrase muy enfadado con él y le regañase severamente, además de recriminarle su tardanza y la pérdida de tantos hombres por el camino. Tras estas derrotas militares para Austria,
Juan vuelve a mostrar interés por la rebelión tirolesa y empezó a idear un levantamiento general por todo el imperio austriaco en contra de sus invasores. Pero tales planes no pudieron llevarse a cabo debido a que el primer ministro austriaco, Clemens von Metternich, adoptó una política de acercamiento con Francia y acabaría saliendo a la luz tales planes. Así que muchos de los conspiradores que estaban detrás de tal rebelión fueron detenidos, entre ellos su buen amigo, el noble tirolés Joseph von Homayer. En cambio, el archiduque no sería arrestado por ser hermano del emperador, pero sí sería marginado tanto por la nobleza como por algunos familiares suyos. Incluso el emperador Francisco perdió la confianza que tenía depositada sobre él. Ante tal situación, Juan se retiró al castillo de Temberg, que era de su propiedad. Allí se dedicó a realizar una serie de experimentos agrícolas y a cultivar frutales. También llegó a albergar en tal castillo las distintas colecciones que tenía sobre antigüedades, arte y objetos extraños. El archiduque se ocultó en aquel alejado castillo de todos los rumores que corrían sobre él dentro de la corte vienesa, donde se aseguraba que el archiduque quería fundar un reino llamado Raetia en la región alpina del Tirol. Por algunos años, Juan llevó una vida apartada, donde pasaba largas temporadas en su castillo. También se dedicó a buscar minerales y a cazar por el ducado de Estiria, además de practicar alpinismo, que sería una de sus grandes pasiones, intentando ser el primer hombre que escalase la montaña conocida como Gros Venedica. El archiduque sería muy querido en Estiria, debido a que era visto como un hombre muy cercano con el pueblo, además de que era un gran admirador y estaba muy comprometido con la cultura de Estiria. Incluso llegará a modernizar dicho ducado, aparte de fundar en la ciudad de Graz el Museo Joanneum, la Universidad Tecnológica y distintas sociedades, además de la biblioteca y el archivo estatal y una aseguradora en Estiria. Durante su estancia en dicho ducado, Juan conoció a Ana María Polg, una adolescente que era la hija del jefe de correos de la ciudad de Ausse. Según se cuenta, en aquel verano de 1819, el archiduque tenía planeado el regresar a Viena, pero hubo algún problema con su cochero y se tuvo que buscar a uno de urgencia. Así que la joven Ana María se disfrazó de cochero para intentar llevar al archiduque hasta Viena, pero Juan enseguida se daría cuenta del engaño y descubrió que aquel joven cochero era en verdad un adolescente. Por esta razón exigió un nuevo cochero. Pese a ser descubierta, Ana María seguiría con la intención de ser ella misma la que llevase al archiduque hasta su destino, mostrándose como una muchacha vivaz y decidida, algo que llamaría mucho la atención de Juan. Ana María sabía que aquel hombre era importante, pero no se creía que él fuese realmente un archiduque. Por esta razón, Juan prometió que regresaría y que traería consigo alguna prueba que demostrase que realmente era un miembro de la familia imperial austriaca. Cuando Juan regresó de Viena, no tardó mucho en presentarse en la casa del jefe de correos de la ciudad de Ausse para demostrarle a la joven Ana María las pruebas que demostrasen de que realmente era un archiduque. Pero aquella no fue la única vez que la visitó, sino que él empezó a acudir bastante a menudo a aquella casa para cortejar a la muchacha, debido a que Juan había quedado muy impresionado con aquella jovencita y le parecía muy hermosa. Aquellas visitas constantes pronto ocasionaron que surgiesen ciertos rumores y que Ana María empezase a ser la comidilla de la ciudad, algo que la angustió mucho y quiso evitar la presencia del archiduque, debido a que ella no quería ser solo una simple amante.
Por esta razón, el enamorado archiduque le prometió a su amada que algún día se casarían, comprometiéndose así la pareja en secreto, e iniciaron una relación amorosa que intentaron ocultar. Juan pediría permiso a su hermano, el emperador, para poder casarse con su amada, pero Francisco I de Austria se negó en rotundo ante tal casamiento, debido a que no estaba dispuesto a que su hermano se casase con una plebeya. Así que solo les permitió el poder vivir juntos, mientras Ana María Polg se hiciese pasar por su ama de llaves, algo que ya habrían llevado a la práctica otros miembros de la familia Habsburgo para ocultar algunos de sus romances. En el año 1823, Ana María Polg se instaló en la casa que el archiduque tenía en la ciudad austriaca de von der Berg y se convirtió ante la vista de los demás en su dama de llaves, pero de puertas para adentro convivirían como un matrimonio. Juan poseía en dicha ciudad una fábrica de ruedas, así que era habitual su presencia allí, pero sus deberes con la corona imperial y sus negocios ocasionaron que visitase muy a menudo la ciudad de Viena y el ducado de Estiria, mientras que Ana María se ocupaba de administrar la casa del archiduque y aguardaba siempre su regreso. Mientras iban pasando los años, Juan seguiría insistiendo a su hermano para poder casarse con su amada, pero siempre recibió una negativa por parte del emperador, hasta que un día dicho gobernante cambió radicalmente de idea y permitió aquella boda, pero bajo la condición de que su boda fuese secreta y que no se anunciase públicamente el casamiento, al menos por algunos años. Además de que los hijos nacidos de esta unión estarían excluidos de la línea sucesoria de la corona imperial austriaca. Según se cree, Francisco I aceptó aquella boda para suavizar la relación que existía entre los hermanos, y porque estaba ya muy cansado de escuchar toda clase de rumores que estaban circulando dentro de la corte vienesa sobre la vida privada del archiduque. En la medianoche del 18 de febrero de 1829 se celebró la boda secreta entre Juan y Ana María. Para entonces él tenía 46 años de edad en el momento de la unión y ella 25. La pareja seguiría ocultando su unión matrimonial por algunos años y no sería hasta 1833 que se hizo público su matrimonio. Un año después, su esposa recibió por parte del emperador Francisco el título de baronesa de Braunhofen, para que no hubiese tanta diferencia social entre ambos cónyuges. En el año 1839 nació el único hijo que tuvo el matrimonio, un niño que se llamó Francisco, el cual recibió el título de conde de Merano, además de que tuvo una amplia descendencia, portando sus descendientes los títulos de condes de Merano y de barones de Braunhofen. En el año 1845, el archiduque compró el castillo de Sena, en la región del Tirol, convirtiéndose tal castillo en la residencia habitual del matrimonio. Juan llegó a poseer una buena fortuna a lo largo de toda su vida, debido a que se le daban muy bien los negocios, y aparte de poseer una fábrica de ruedas, también llegó a tener bajo su poder una red de ferrocarril, una fábrica de estaño, minas de carbón, una granja en Brandhof, distintas fábricas relacionadas con el metal y la minería, fincas y tierras de cultivo tanto agrícola como de frutales, además de poseer numerosas viñas y bodegas donde se elaboraban distintas clases de vinos. En el año 1848 se vivió una revolución que se extendió por distintas partes de Europa, y ante el temor de que tales levantamientos afectasen al imperio austriaco, Juan fue nombrado como regente para gobernar en nombre de su hermano, el emperador Francisco, si éste se tuviese que ausentar. En aquel mismo año, la Asamblea Nacional de Frankfurt eligió al archiduque
para ser el regente del efímero imperio alemán que existió entre los años 1845 y 1849, siendo este un intento fallido de unificar los estados alemanes bajo un mismo estado. Juan acabaría aceptando tal cargo en el verano de 1848 y se instaló en la ciudad de Frankfurt, donde sería muy bien recibido por el pueblo. Su nuevo cargo como regente en tierras alemanas sería un tanto complicado, ya que pronto surgió una serie de disputas y de desavenencias entre los distintos miembros del Parlamento de Frankfurt. Además, Juan apenas tenía poder como regente. Él no puede participar en la elaboración de la Constitución de Frankfurt, aunque sí tuvo poder para elegir a los nuevos ministros del gobierno o de firmar las leyes de la Confederación Alemana. Los numerosos enfrentamientos entre los miembros del Parlamento, las diferencias que existían entre los estados que formaban parte de la Confederación Alemana, los problemas que habían causado la Revolución Alemana y la presión que ejerció el Reino de Prusia, ocasionó que Juan acabase abandonando su cargo como regente de la Confederación Alemana hacia finales del año 1849, transfiriendo sus poderes a la Comisión Federal Central. Tras haber permanecido por casi 2 años en tierras alemanas, el archiduque se instaló en la población de Stains, en Estiria, y allí sería muy bien recibido por sus habitantes, tanto que acabará siendo nombrado como alcalde de dicha población en el año 1850, convirtiéndose en el primer y único miembro de la familia imperial austríaca que fue alcalde de una pequeña población dedicada al comercio, ocupando tal cargo hasta el año 1858. Juan acabará regresando a la ciudad de Graz, en Estiria, ante sus problemas de salud y su avanzada edad, falleciendo allí el 11 de mayo de 1859, a los 77 años de edad. La muerte del archiduque sería muy sentida por los habitantes del estado de Estiria, donde siempre había sido muy bien recibido y tratado, así que en su honor se levantó una fuente en su memoria en la plaza central de la ciudad de Graz. Sus restos mortales descansan en el castillo de Siena, en la región del Tirol del Sur, en Italia. Juan tuvo una vida un tanto intensa, ya que no solo cumplió con sus deberes con la corona imperial austriaca, participando en la política o en las campañas militares, sino que dedicó gran parte de su vida a sus grandes pasiones, que era la botánica y los avances tecnológicos, aparte de ser un gran aficionado a hacer distintas actividades al aire libre, como cazar o el alpinismo, llegándose a ganar una buena fama como alpinista. El archiduque estaría profundamente enamorado de los bellos paisajes de la región del Tirol, pero también estaría muy unido a Estiria, lugar donde sería muy apreciado y respetado, disfrutando mucho de sus gentes y de su cultura. Tal vez Juan no destacase como alguno de sus hermanos en la política o en la milicia, aunque llegó a desempeñar cargos importantes como por ejemplo el de regente de los dominios alemanes, pero él destacaría más por su buena visión para los negocios, algo que se le daría muy bien y que le permitió tener una buena fortuna de manera independiente, sin tener que depender de la corona imperial. Pero realmente el archiduque era más feliz viviendo a su aire, disfrutando de una vida más apartada y sencilla en las pequeñas poblaciones del Tirol y Estiria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia
y si conocéis a otros príncipes o princesas que hayan sido aficionados al alpinismo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.